El sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosados, cuando arranqué mi viejo auto rumbo a mi nuevo destino. Me había criado en la ciudad, entre el ruido constante de los autos y el bullicio de la gente. Pero ahora, la idea de mudarme al campo, junto a mi familia y a una vida más tranquila, parecía un sueño hecho realidad. Aunque para ser honesto, también sentía un cosquilleo de nerviosismo. Cambiar la vida en la ciudad por el campo no era una decisión sencilla. El camino serpenteaba entre vastos campos verdes y montañas imponentes. Me habían dicho que el estado al que me mudaba era conocido por sus paisajes majestuosos, pero no esperaba quedar tan impresionado. Cada curva revelaba una postal digna de fotografiar. Mis pensamientos se dirigieron a mi suegro, don Rafael. Aunque lo conocía desde hace años, siempre fue un hombre de pocas palabras. Un día, durante una cena familiar, me había hecho la oferta que ahora me tenía en ese camino sinuoso. Su tono serio y mirada penetrante siempre me habían intimidado un poco, pero aquella noche había sido diferente. Sus ojos mostraban un brillo particular cuando me dijo que podía mudarme junto a él, que me daría una casa y un trabajo en su empresa de transporte. Era una oportunidad dorada, especialmente porque últimamente las cosas no iban tan bien en mi empleo actual. Mi esposa, Lucía, estaba eufórica con la idea. Aunque la ciudad tenía sus encantos, añoraba el aire puro y la vida simple del campo. Los niños, en cambio, tenían sentimientos encontrados. Dejar atrás a sus amigos y su escuela no era fácil, pero la promesa de una gran casa con un jardín donde jugar y animales que cuidar parecía entusiasmarlos. Mientras el paisaje desfilaba a mi lado, empecé a preguntarme qué me esperaría en este nuevo comienzo. Lucía me había contado historias sobre su infancia en esa región. Tardes jugando bajo los árboles, festivales locales con música y bailes y leyendas locales sobre criaturas misteriosas que rondaban las montañas. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero en la soledad del camino me encontré deseando que no tuvieran un grano de verdad. Pasadas varias horas, finalmente divisé el pequeño pueblo que sería mi nuevo hogar. Las casas, con sus tejados rojos y paredes blancas, se asomaban tímidamente entre los árboles. Al ingresar al pueblo, noté cómo las miradas curiosas de sus habitantes se posaban en mí. No era para menos. Un auto desconocido siempre generaría expectación en un lugar tan pequeño. Mi destino final era una casa a las afueras, rodeada de campos de maíz y girasoles. Al llegar, la figura robusta de don Rafael me esperaba en la entrada. A su lado, Lucía y los niños, que habían llegado días antes para acondicionar la casa. «Bienvenido, yerno», dijo don Rafael con una amplia sonrisa, algo raro en él. «Espero que este lugar sea un nuevo comienzo para todos nosotros». Aunque me sentía abrumado por todo el cambio, una sensación de esperanza se apoderó de mí. Estaba dispuesto a enfrentar los desafíos que vinieran y a construir un hogar junto a mi familia en aquel rincón del mundo. Lo que no sabía era que aquel rincón escondía secretos que cambiarían mi vida para siempre. Mientras Lucía y los niños se acercaban con sonrisas y abrazos esperándome, la casa que sería nuestro nuevo hogar se erguía imponente detrás de ellos. De estilo colonial, con paredes blancas que resplandecían con el brillo del sol poniente y un porche de madera que se extendía por todo el frente, era mucho más grande de lo que había imaginado. Los geranios y las rosas silvestres bordeaban el camino que llevaba a la entrada principal. Don Rafael, con su característico caminar lento pero decidido, me condujo hacia el interior, mostrándome cada rincón. «Esta casa ha estado en nuestra familia durante generaciones», me confesó con un tono nostálgico, «y ahora es tuya y de Lucía para que continúen la tradición». El interior conservaba ese aire antiguo, con suelos de madera que crujían bajo nuestros pies y fotografías en blanco y negro adornando las paredes, mostrando generaciones pasadas de la familia.
Me llamó especialmente la atención un retrato de un hombre de mirada profunda y serena, vestido con ropas de hace un siglo. «Ese es tu bisabuelo», señaló don Rafael, «el fundador de nuestra empresa y el que empezó todo». Mientras recorríamos la casa, Lucía me contó sobre los vecinos y las tradiciones del pueblo. Había una amabilidad innata en la gente de allí. Nos habían traído pasteles caseros, frutas y verduras de sus propias huertas como gesto de bienvenida. Era evidente que la comunidad era unida y que valoraban las relaciones humanas por encima de todo. Sin embargo, en medio de la calidez y el cariño, hubo algo que me inquietó. Por la ventana del segundo piso podía divisar a lo lejos una vieja iglesia en ruinas que se alzaba solitaria en una colina. Tenía un aire sombrío y por alguna razón me causó una sensación de malestar. Al mencionarla, noté que el rostro de don Rafael se tensó por un momento, antes de responder con evasivas que simplemente era un antiguo templo abandonado hace años. La tarde dio paso a una noche estrellada. Los sonidos del campo eran una sinfonía constante. El croar de las ranas, el ulular lejano de un búho y el suave susurro del viento entre los árboles. Nos sentamos todos juntos en el porche, disfrutando de una cena bajo las estrellas. Los niños, ya adaptándose a la vida rural, relataban emocionados sus pequeñas aventuras del día. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. La vida en el campo prometía ser todo lo que había soñado. Pero como suele pasar en la vida, las apariencias pueden ser engañosas, y esa iglesia en ruinas, que se perfilaba a lo lejos bajo la luz de la luna, sería el centro de misterios que jamás habría imaginado enfrentar. Aquella noche, el sonido de un canto melancólico proveniente de la colina interrumpió mis pensamientos, y una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Aunque intenté descartarlo como fruto de mi imaginación, en el fondo sabía que algo no estaba bien. Y ese sentimiento, con el tiempo, se volvería cada vez más intenso. Con el pasar de los días, la rutina se fue asentando. Cada mañana me unía a don Rafael para aprender más sobre el negocio familiar. Si bien esperaba encontrar un almacén con camiones, remolques y una oficina con papeleo, la realidad fue algo diferente. El garaje donde estaban los camiones estaba ubicado en una parte más apartada del terreno. Era un gran edificio de piedra que parecía más una antigua bodega que un almacén moderno. Los camiones eran modelos antiguos, pero bien cuidados. Don Rafael tenía un grupo pequeño de trabajadores que, al igual que él, eran hombres de pocas palabras. Todos ellos tenían una especie de mirada ausente, como si estuvieran constantemente perdidos en sus pensamientos. Con el tiempo, empecé a notar que las operaciones de la empresa no seguían un patrón claro. Los horarios de trabajo eran erráticos, con cargamentos que llegaban y salían en horas impensables. Además, la mayoría de las transacciones se hacían en efectivo y rara vez veía algún tipo de documentación oficial o factura. Una noche, mientras revisaba algunos papeles en la oficina improvisada en el garaje, escuché voces susurrantes en el exterior. Me asomé sigilosamente y observé una reunión entre don Rafael y unos individuos que nunca había visto. Estos sujetos desprendían una aura intimidante. Sus ropas oscuras y caras serias contrastaban con la tranquilidad del campo que nos rodeaba. No logré escuchar claramente la conversación, pero capté fragmentos suficientes para darme cuenta de que no se trataba de un negocio común y corriente. Palabras como cargamento especial, frontera y pago en efectivo se repetían con frecuencia. Antes de poder descubrir más, uno de los hombres miró en mi dirección y me apresuré a esconderme. Al día siguiente, decidí hablar con Lucía. Necesitaba saber si ella estaba al tanto de lo que sucedía. Al mencionar la reunión nocturna, vi cómo su rostro perdía color. «Es mejor que no hagas preguntas», me advirtió con un tono de voz tembloroso. «Hay cosas en esta familia que es mejor no conocer».
Mi curiosidad fue aún más grande cuando, una tarde, uno de los trabajadores, José, un hombre mayor con una mirada cansada, se me acercó. «Joven, sé que es nuevo aquí y tiene muchas preguntas, pero le aconsejo que no indague mucho. Hay secretos en este negocio y en este pueblo que es mejor dejar en el pasado», me dijo antes de alejarse rápidamente, como si temiera ser escuchado. La vida en el campo, que inicialmente prometía ser un refugio de paz, comenzó a tornarse oscura y misteriosa. Los cánticos nocturnos de la iglesia en ruinas se volvían más frecuentes, y cada vez más personas del pueblo evitaban mirarme a los ojos cuando cruzábamos caminos. Pronto me encontré atrapado en una red de secretos y sombras, con la sensación constante de que algo o alguien me observaba. Aquel nuevo comienzo que había buscado con tanto anhelo se estaba convirtiendo en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Y la iglesia abandonada en la colina, con sus cantos melancólicos, parecía ser el centro de todo. Cada vez más inquieto por lo que estaba descubriendo, decidí tomar una decisión arriesgada. Una noche, cuando todos dormían, me dirigí a la bodega donde se guardaban los camiones. Sabía que había un espacio en el que don Rafael guardaba la documentación más confidencial. Tras buscar durante un rato, encontré una caja de madera antigua que parecía contener la información que buscaba. Dentro de la caja había una serie de fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y varios documentos. Las imágenes mostraban a don Rafael, mucho más joven, junto a los mismos hombres que había visto en la reunión nocturna. Estaban en diferentes lugares, desde la misma bodega hasta la misteriosa iglesia en ruinas. También encontré mapas que señalaban rutas hacia la frontera y algunas notas escritas a mano que mencionaban entregas, fechas y pagos. Pero lo que más me heló la sangre fue una serie de cartas escritas por un tal padre Alejandro. Estas cartas detallaban rituales, ofrendas y alianzas con entidades oscuras. La última carta, fechada hace unos meses, hablaba sobre un pacto final que garantizaría el dominio y poder de la familia de Lucía por generaciones. Junto a esa carta había un dibujo crudo de una figura con ojos grandes y una cabeza desproporcionada. Aterrorizado por lo que estaba leyendo, un ruido en la puerta de la bodega me sacó de mi trance. Alguien estaba entrando. Oculté rápidamente la caja y me escondí detrás de uno de los camiones. Era don Rafael. Lo observé sacar un pequeño paquete de uno de los camiones y dirigirse hacia la iglesia en ruinas. Decidí seguirlo, manteniendo una distancia segura. El camino hacia la iglesia estaba iluminado solo por la débil luz de la luna. Al llegar, don Rafael comenzó a entonar un cántico en un idioma que no reconocía. El viento soplaba con fuerza y las sombras parecían moverse y danzar alrededor de la vieja estructura. Tras unos minutos que parecieron horas, una figura salió de la iglesia. Era uno de los hombres de la reunión nocturna. Se acercó a don Rafael, tomaron el paquete y tras susurrar algunas palabras, desapareció nuevamente en la oscuridad del templo. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de peligro inminente me invadió. Sabía que había visto demasiado. Regresé apresuradamente a la casa, decidido a hablar con Lucía sobre lo que había descubierto. Ella tenía que saber la verdad. Al llegar a nuestra habitación, la encontré sentada en la cama, con lágrimas en los ojos. «Sé lo que viste», comenzó diciendo. «Hay cosas que te he ocultado, pero es momento de que conozcas toda la verdad». El silencio de la noche se vio interrumpido por sus palabras, desvelando secretos oscuros que nunca imaginé y que cambiarían nuestras vidas para siempre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y el peligro que nos acechaba era mucho más grande de lo que jamás había temido. Con la revelación de Lucía todavía resonando en mi mente, no podía creer que estuviera involucrada en ese mundo de sombras y pactos. Pero lo más aterrador estaba por venir. Don Rafael me convocó para un encargo especial. Debía llevar un cargamento a la frontera con Estados Unidos a altas horas de la noche. A pesar de mis dudas y temores, acepté
con la esperanza de encontrar una salida de esa pesadilla. Lucía me entregó una pequeña cruz de plata antes de partir. «Llévala contigo, te protegerá», me susurró al oído. La noche era densa, con una neblina que cubría la carretera, limitando la visibilidad. Mientras conducía el camión, sentía una opresión en el pecho. La sensación de estar siendo observado era constante. Las horas pasaban lentamente y la soledad de la carretera se sentía cada vez más abrumadora. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, distinguí una pequeña figura caminando al borde de la carretera. Al acercarme, la luz de los faros iluminó lo que al principio pensé que era un niño, pero al detenerme, la realidad se tornó mucho más escalofriante. La figura, aunque tenía el tamaño de un niño, no era humana. Su cabeza era anormalmente grande y sus ojos, enormes y brillantes, se clavaron en los míos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Inmóvil, no sabía cómo reaccionar. Entonces la criatura emitió un grito agudo y desgarrador, algo que nunca había escuchado, una mezcla de dolor y furia. Desesperado, aceleré el camión, pero el ser comenzó a perseguirme. A pesar de su pequeño tamaño, se movía con una velocidad sobrenatural. Podía escuchar cómo trepaba por el remolque y cómo sus garras rasguñaban el metal. Sin pensarlo dos veces, frené en seco, haciendo que la criatura cayera al suelo delante del camión. Aprovechando el momento, pisé el acelerador, sintiendo un golpe seco bajo las ruedas. Con el corazón en la garganta continué mi camino, rezando para que aquella pesadilla hubiera terminado. Pero al mirar por el retrovisor, pude ver cómo, a lo lejos, la figura se levantaba lentamente, con sus ojos brillando en la oscuridad. Finalmente llegué a la frontera y entregué el cargamento. El contacto, un hombre de aspecto rudo, notó mi palidez y nerviosismo. Al preguntarme qué había sucedido, solo pude balbucear acerca de un animal en la carretera. De regreso a casa, la aparición de la criatura me atormentaba. ¿Qué era? ¿Qué quería? Al llegar, Lucía me esperaba con una expresión de preocupación. «Vi la criatura», le dije todavía temblando. Ella asintió lentamente y con lágrimas en los ojos me confesó que esa entidad era el precio que su familia había pagado por la riqueza y el poder que poseían. La cruz que Lucía me había dado brillaba con una luz tenue. Comprendí que era esa protección la que me había salvado esa noche. Sin embargo, sabía que el peligro estaba lejos de terminar y que la batalla contra las sombras estaba apenas comenzando. Después de la aparición de la criatura en la carretera, mi vida ya no fue la misma. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar de mi sitio. Lucía, a pesar de estar sumida en su propio remordimiento y miedo, trataba de consolarme y asistirme. Una noche, mientras descansaba en la casa, un fuerte ruido en el patio me despertó. Al asomarme por la ventana, vi varias figuras encapuchadas rodeando la casa. Estaban en comunicación entre ellos, haciendo señas y murmurando algo incomprensible. Sin duda, habían venido por mí. Desperté rápidamente a Lucía y juntos tratamos de buscar una salida. Recordé un pasadizo secreto que don Rafael mencionó hace tiempo, situado en el sótano. Corrimos hacia él y al entrar nos encontramos con un largo túnel oscuro. Lo seguimos esperando encontrar una salida al final. Mientras avanzábamos, el sonido de pasos detrás de nosotros se hacía cada vez más fuerte. Las figuras nos estaban persiguiendo. Lucía, sosteniendo la cruz de plata, la alzó y comenzó a murmurar una oración. De repente, una luz brillante emanó de la cruz, iluminando el túnel y ralentizando a nuestros perseguidores. No obstante, la cruz comenzó a calentarse al punto que Lucía tuvo que soltarla. Con pesar, dejamos atrás la única protección que teníamos. Al final del túnel, emergimos en el antiguo cementerio del pueblo, entre tumbas olvidadas y mausoleos desmoronados. Buscando un escondite, nos adentramos en una cripta. En su interior encontramos un altar con velas y símbolos esotéricos. Había evidencia de rituales recientes. Con las figuras acercándose y sin opciones de escape, Lucía tomó una decisión valiente.
Tomando una botella de agua bendita que había en el altar, trazó un círculo protector alrededor de nosotros. Mientras las figuras intentaban entrar a la cripta, ella comenzó a rezar con fervor. Las figuras, incapaces de cruzar la barrera, rugieron con frustración, pero entonces la misma criatura de la carretera emergió de entre ellas. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y su presencia parecía debilitar el círculo protector. Me armé de valor, enfrentando a la entidad. «Vete, no tienes poder aquí», grité con determinación. La criatura, quizás sorprendida por mi osadía, retrocedió un paso. Lucía, aprovechando el momento, recitó un antiguo conjuro que su abuela le había enseñado de niña. Con un grito desgarrador, la criatura y las figuras encapuchadas desaparecieron en una nube de oscuridad. Exhaustos pero aliviados, regresamos a casa. Sabíamos que aunque habíamos escapado esa noche, la amenaza aún acechaba. Sin embargo, juntos nos sentíamos fortalecidos y decididos a enfrentar cualquier desafío que el destino nos deparara.